de nivel y un lago de nivel constante aguas arriba del mismo. El nivel del lago es de 6 metros sobre el fondo del canal. Determina la profundidad del flujo, 800 metros de la entrada del canal, la distancia desde la entrada donde se produce una profundidad de 2,5. Vamos a hacer lo que digo siempre que hay que hacer. El fondo del canal, me dicen que el canal es rectangular. El tirante no lo conozco. Me dice que acá tiene un determinado nivel, lago. No me está dando el caudal. Al caudal lo tengo que determinar. Entonces vamos a ver qué tenemos como dato. Tenemos como dato este B. Tenemos como dato ese 0. Tenemos como dato este H. Ese H que me da la carga. El N de Manning me lo dice indirectamente porque sería cuestión de buscar en las tablas cuál es el N de Manning. Nada más. Un carro recabado de 10 metros con hormigón liso, pendiente fondo, segundo y un lado nivel constante agua arriba del mismo nivel. Bueno, no sé el caudal. Y nosotros habíamos visto en una parte que podíamos determinar el caudal suponiendo que tengo flujo crítico, en base a eso determinar, no sé si se acuerdan de ese ejercicio, es un ejercicio muy parecido. Cuando vimos ya... Que lo suponíamos... Cuando vimos acciones de control, hay un ejercicio donde nosotros teníamos un tirante y nosotros sabíamos que este valor de H debía ser el mismo que el que daba. Lo voy a dibujar con verde. El tirante crítico, ¿no? Línea. El tirante crítico más la carga de velocidad más las pérdidas, más la carga de velocidad, digamos, que tengo acá, H era igual al tirante crítico más, el B cuadrado sobre 2G. Entonces, jugando con esto, que no me acuerdo qué número de ejercicio es, yo podía determinar, a ver, si esto es una pendiente fuerte, claramente tengo un flujo supercrítico, por ende, el caudal que yo calcule va a ser el del caudal crítico, y si es una pendiente fuerte, el flujo es supercrítico, por ende, el tirante normal está por encima o por debajo de esta curva. Por debajo, por eso pasaría por el I crítico. Correcto. Entonces, este sería mi tirante normal. Y aquí lo que hace el perfil es una S1 aquí rápido, pasa por el tirante crítico, que aquí es donde yo determino la carga de velocidad, y luego tengo una
Eh, tengo una S2 y se me va al tirante normal. Me dice la profundidad del flujo 800 metros de la entrada del canal. Si yo pongo el 0 aquí, en realidad yo aquí debería calcular. A ver, o tengo que calcular la S1 y después sumarle esa distancia, porque en realidad yo no puedo, tengo que calcular las dos curvas en realidad. Entonces debería ser el flujo, la curva de flujo entre este valor y este, o tomarlo desde acá del crítico, son dos curvas distintas, digamos, desde el crítico hasta los 800 metros, ver qué tirante me da, si realmente a los 800 metros llegó el tirante normal o ya estoy en el tirante normal. No entendí porque ¿cuál de los dos hacemos? ¿Cómo? ¿Cuál de las dos opciones hacemos? ¿Tomamos el primer tramo, no? En realidad, digamos, si es desde la entrada del canal, vos deberías sumar esta longitud, que debería ser muy cortita porque es una caída abrupta, más esta longitud. Esta la vas a calcular más fácil y esta, cuando conozcas el caudal, sí, conociendo el tirante acá y el caudal lo vas a conocer, vas a hacer una curva entre este punto, que ese es tu nivel de tirante, y un poquito antes del tirante crítico. Va a ser la suma de esas dos curvas, digamos. Yo estimo que antes de los 800 metros, al ser una pendiente fuerte, ya llegué al tirante normal. Esto, al tener que conocer la profundidad del flujo a los 800 metros, ¿qué métodos usarían? Ah, ahí yo voy fijando una cierta distancia, cada cierta distancia, poner cada 50 metros, 50, 100, 150, los 800 metros y veo qué tirante tengo. Y después me dice la distancia desde la entrada donde se produce una profundidad de 2,5 metros. O sea, desde acá hasta el tirante crítico, probablemente, claramente, hay que ver cuánto va el tirante crítico de esto. Sí. Bueno, A mí el tirante crítico me dio 10. el tirante crítico te da por encima de la carga del vertedero, de la carga que tiene el lago, Sí. y la verdad que hay algo que me parece ahí que no está bien. Sí. Vos de entrada tenés eso tiene un poquito más de sentido. A ver, el tirante acá, y puede ser que el crítico sea 10 metros y no lo alcance nunca, pero me suena raro. Pero, a ver, lo numérico a mí ahora no, cuánto da, cuánto no me interesa demasiado, sino que entiendan lo que deben hacer, digamos. En realidad es algo que ya hemos visto antes, pero ahora se empieza, como les advertimos, se empieza a mezclar todo. Porque en los otros ejercicios nosotros damos el caudal, ya los ejercicios damos el caudal, bueno, acá el caudal lo tengo que determinar, bueno, ¿cómo lo determino? Ese es un poco la mezcolanza de temas. En el punto B, para conocer qué método utilizarían, ¿volverían a utilizar el método del paso estándar?
No, sería el método directo, ¿no? Claro, porque yo ahora La desconozco profundidad. Claro. el delta X y, y conozco el Y. Entonces, cambiando el Y, voy a determinar el delta X. Esa es un poco la idea del ejercicio. ¿Sí? Dame un cachito que te habilito. No sé quién me estaba hablando. Eh, Ahí te va. Ahí te debe dejar. ¿Te permite compartir? Claro, no, pero a ver, tenés que calcular el tirante crítico calculando el caudal, porque el caudal acá no lo conoces. Entonces pasa un poco lo que vimos, no tengo el número de ejercicio, pero cuando vimos secciones de control, que vimos pendiente fuerte y pendiente suave, claro, correcto, ese es el procedimiento. Claro, claro, digamos, porque vos, a ver, vos supones, como no vas a saber qué tirante vas a saber, el máximo caudal que vos vas a tener ahí va a ser el caudal que se te dé con el tirante crítico, por propiedad del flujo crítico en el canal rectangular. Entonces, suponiendo eso, si, si la pendiente es fuerte, si la pendiente es fuerte, el caudal es el que calculaste porque pasó por el crítico y va a cambiar el tirante. Si la pendiente no es fuerte, el caudal no es el que calculaste y hay que hacer todo el proceso iterativo que está en ese ejercicio. Correcto. Está bien. Claro, pero ahí tenés que hacer, vos ahí tenés dos curvas que vas a analizar. Tenés la curva desde el embalse hasta el tirante crítico, que ¿qué curva es esa? Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, pero ahí no podés aplicar el método del paso directo, porque hay que conocer los dos tirantes. Entonces, ¿cuál sería tu tirante de entrada y cuál sería tu tirante de salida ahí, del método? ¿Por qué 10 metros? Claro, pero justamente es ese el que no tenés que aplicar. Claro, en la primer curva, porque vos en la primer curva, ¿qué conoces? Los I. Claro, conoces el I de entrada, ¿qué valor es? El valor del embalse, que creo que es 6. Ese es tu I de entrada. Y tu I final va a ser el crítico. Correcto, correcto. Entonces, ahí vos tenés la primera longitud de la curva de S1. Bueno,
Una vez que tenés esa longitud, no sé, a lo mejor te llega a los 800 metros, lo dudo. Tenés, fíjate cuando, si lo tenés ahí, a ver, yo lo... Eh, paso directo. Decime cuánto te da el caudal. El ancho del canal es de 10 metros, el talud es rectangular, el Manning, ¿qué Manning le pusiste? 0,013, la pendiente de fondo es 0,01, el tirante inicial es 6 metros, el tirante final es el crítico. ¿Cuánto te da el crítico? A ver si funciona. No, lo borré. 250. Perdón la palabra, pero 0,01 entre 6 y 4 metros, dijimos. Tramo de... Y crítico 3,99. A ver. Uy, acá no está bien. Ah, está bien, eso flujo subcrítico. Correcto. Me da 100 metros a distancia. Revísenla por las dudas. Me da 100 metros aproximadamente. Suponiendo que el cable es el correcto, ¿no? Entonces yo ahora debería calcular la S2 desde el girante crítico hasta los 800 metros. Y ahí usaría el otro método. Claro. Digamos, ahí tenés dos posibilidades. O vas hasta los 800 metros o lo haces con el método del paso directo y ves a dónde llegas con el tirante normal. Porque a lo mejor llegas antes con el tirante normal y decís, bueno, llegué al tirante normal y antes de los 800 metros y sé que a los 800 metros tengo el tirante normal. Cualquiera de las posibilidades es válida, digamos. Sí. Sigue con el normal, correcto. Sigue el normal, salvo que tenga algo aguas abajo. Ese ejercicio está muy bueno porque ahí claramente mezclamos todo. Lindo para tomar un parcial. Sí, sí, sí. Ese,
Claro, digamos, calcular el perfil del agua, la longitud de la curva entre, digamos, que tengo el tirante a la salida de la compuerta hasta que alcance el tirante normal. Ese 811 me parece que ya lo vimos, que ya charlamos de ese. No sé si alguno me puede, pero me parece que ya lo conversamos. Pero, a ver, hacia abajo vos tu interpretación de qué deberías hacer. En realidad, correcto. Entonces, lo primero que hay que ver ahí es, conociendo el caudal, si esa compuerta afecta o no afecta el flujo. Porque, ¿qué pasa si el tirante normal en ese canal está por debajo de la compuerta? No pasa nada, profe. Claro, digamos, la compuerta está abierta. Entonces, siempre tienen que, para saber cómo va a comportarse cualquier accidente que le pongamos al flujo uniforme, ya sea una compuerta, un vertedero, para saber qué va a pasar, para saber qué tipo de curva tengo, siempre necesito determinar el tirante normal y el tirante crítico, porque si no, no sé, a ver, si no sé qué tipo de tirante tengo, de qué tipo de flujo tengo, supercrítico o subcrítico, a la hora de calcular cualquiera de los métodos que veamos, no sé si lo tengo que calcular de aguas abajo hacia aguas arriba o de aguas arriba hacia aguas abajo, que numéricamente parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, siempre, primero lo primero, saber cuál es el tirante crítico, cuál es el tirante normal, y con este tirante normal saber qué régimen tengo. Bueno, tengo que este régimen, bueno, va a pasar esto, esto y esto. ¿Sí? No, de nada. Profe, ¿puede repetir a lo que se refería con la longitud de la curva? O sea, la longitud del tramo sería. Claro, Ah, de bien. cuánto, En digamos, la X. distancia que tiene esa S1, esa S2, esa M3, digamos. Ah, perfecto, gracias. A ver, ese cálculo es muy finito, porque a lo mejor vos lo hiciste y hiciste un paso de 10 centímetros en el tirante y a lo mejor la otra da 200 metros y otro que hizo un paso de 1 centímetro y le da 250. A ninguno le va a dar igual, salvo que usen el mismo paso y es muy pequeño, pero es tener una orden de magnitud. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda de eso? Bueno, si no hay dudas de eso, vamos a lo que vimos, que subí la clase pasada, que es diseño de canales, método de la fuerza atractiva. Primero, ¿han visto esa clase? Porque si no voy a hablar por unos pocos. Sí. Bueno, un solo sí y el otro silencio, así que bueno. Bueno, como tengo dos sí. Bueno, dos personas van a saber de lo que estamos hablando. Sí, Juan, levántate la mano. No, apreté sin querer, disculpe. Estamos. Bueno, hablo en general y cuando la vean, recuerden este momento. Yo después voy a subir la filmina esta, no el video. Eh, el método de la fuerza atractiva es uno de los métodos que hemos visto para canales que son erosionables.
y se basa en poder calcular correctamente, vamos a volver para atrás, cuál debería ser el talud. El talud en un canal que puede ser erosionable, que produce que no se erosione, digamos. Porque si yo tengo un canal en suelo natural, en tierra, y yo lo hago a 90 grados, claramente ese canal va a perder estabilidad y cuando venga el agua, chau sección que yo tenía. Entonces debo buscar eso. Muy breve resumen de lo que es. Por favor, mírenlo. Cuando yo hago el ejercicio número 4, hago todos los pasos y llegamos a la relación de tirantes máximos admisibles que están en función de los esfuerzos tangenciales, tanto en el fondo como en el talud, que son este epsilon sub S y epsilon sub P, que vienen a esta tablita donde yo entro con una relación de ancho sobre tirante, corto la curva y saco un valor de epsilon y en base a eso calculo los tirantes. Bueno, los que lo hayan visto y lo hayan hecho se habrán dado cuenta que tanto para el talud como para la plantilla este valor no cambia demasiado entre 0,75 en el caso del talud y 0,97, 0,98 en la plantilla, cuando el ancho del canal, la relación entre ancho y tirante es mayor a 2. Acá prácticamente el valor es constante. Entonces, proponer una relación aquí, B sobre I, lleva un camino largo, que a veces da números raros en todo el proceso, y al final no termina siendo demasiado preciso la diferencia que tengo y la determinación del ancho del canal. Entonces, en este nuevo camino que propongo yo aquí vamos a calcular ese tirante sin tener en cuenta esa relación de B sobre I, pero sí teniendo en cuenta el porcentaje de esfuerzo máximo en el talud. Entonces el proceso de diseño en las primeras partes son iguales. Determino a partir del material su ángulo de reposo, defino el talud que cumpla con ese ángulo de reposo, calculo el coeficiente K de taludes, calculo el esfuerzo tangencial máximo que es capaz de soportar la partícula en el fondo del canal, en la plantilla, calculo el esfuerzo tangencial capaz de soportar en el talud a partir de la relación de K y del valor que obtuve en 4. Hasta aquí el proceso es el mismo. Ahora el cálculo del tirante máximo. Por la definición del tau en el talud está dado por el epsilon sub S, que es un porcentaje del esfuerzo, por el peso específico del agua, el tirante y la pendiente de fondo. Estos valores los conocemos, el peso específico y la pendiente, en este caso 0,1, por eso nos da el mismo valor de 1,72 acá, porque ahora tenemos 1000 y 0,01, no es que puse el mismo valor, ténganlo en cuenta para los ejercicios siguientes, se relaciona con eso, y este epsilon sub S. Genéricamente, cuando el talud supera el 1,5, 2, el valor de Z, ese valor de porcentaje en el talud está entre 0,75 y 0,76. Y en el fondo del canal está entre 0,97 y 1. Entonces yo asumo en este caso que ese epsilon sub S va a ser 0,76. Lo asumo, lo digo, podría haber dicho 0,75. Entonces yo, bajo eso, calculo mi I máximo, el de 2, que en este caso me da 2,29 metros. Ahora conozco el caudal, conozco el N, conozco la pendiente y conozco el tirante.
es algo muy parecido a lo que nos pasa cuando queremos diseñar un canal con la ecuación de Manning, pero en vez de el tirante, nosotros ¿qué conocemos normalmente? ¿El ancho? Correcto. Entonces ahora conocemos el tirante y desconocemos el ancho. Entonces el proceso de diseño es el mismo, pero cambia, el n de Manning lo conocemos, cambia que desconozco B, pero el planteo sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Cómo se me cortó? ¿Cómo? ¿Cómo se me cortó? El 0.76 ese que adoptó antes, Sí. ¿lo adoptó aleatorio? Es que es 0,76 o 0,75. Ah, está bien. Tienes teórica. Ah, Digamos, fíjate tanto en estos gráficos que vas a encontrar en el teórico, que se rondan estos valores, y fíjate en este gráfico que cuando el valor supera los dos, ronda en ese valor, 0,75, 0,76. está bien. No pasa de ahí. 0,77 puede ser en algunos casos, dependiendo de la relación de tal luz, pero es un valor constante. Entonces pierde sentido, de aquí en adelante, pierde sentido la tabla. No tiene sentido proponer el B sobre I. Entonces dije que desconozco B. Entonces el proceso es el mismo que veíamos para el diseño. Lo único que van a ver es diferente, que aquí en las otras tablas aparece B y yo ahora pongo I. Lo que conozco es lo mismo, el coeficiente de Manning, el caudal y la pendiente de fondo, y lo que yo hago es proponer un valor del ancho. Estos parámetros debo calcular. Yo aquí parto de proponer un B igual a 1 y me termino dando un B de 13,083. A eso le sumo una revancha del 30% del canal, del tirante, y verifico la velocidad que me da 1,53. No me acuerdo cuándo estaba la velocidad admisible. Bueno, debería buscar en las tablas si para ese material esa velocidad admisible, esa velocidad que alcanzo está dentro de los parámetros aceptables. Y acá fíjense que estoy comparando el primer método con el segundo método, y en mi último caso, que yo puse una relación de B 5,5, me da un tirante de 2,32 y un ancho de 12,77. Y si yo hago 13,083 dividido 2,29, me da una relación de 5,71. Digamos, estoy entre estos dos parámetros, digamos. Pierde todo sentido hacer esta tabla y es mucho más fácil este camino. Calculo el esfuerzo máximo, calculo el tirante máximo y diseño el canal. No me verifica esa velocidad, bueno, lo haré más ancho, y en base a si esta velocidad no me verifica, ¿cómo hago para bajar la velocidad? Aumento el ancho y ahí en base a eso calculo el talud. Hasta luego. Porque finalmente yo voy a diseñar, a ver, yo digo, no voy a hacer un canal de 13,083. Nadie me va a medir eso. Haré un canal o de 13 o haré un canal de 13,50 o de 14 metros, según la herramienta que tenga. Bueno, diseño, necesito esto, bueno, voy a diseñar tal y tal cosa. Listo, verifico, me da. Mínimo tengo que cumplir esto. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, si no me verifica la velocidad, lo hago más ancho y no importa qué diferencia de, o tengo que darle menos altura también. Claro, a ver, lo hago más ancho y voy a recalcular, porque si lo hago más ancho, el tirante no va a ser el mismo. Claro. Claro, ahí, a ver, nunca lo voy a hacer de lo que me da, a lo que voy a decir. Digo, a ver, ¿qué máquina tengo? Voy a construir uno de 13,50. Bueno, el canal será de 13,50, el tirante normal para ese canal de 13,50 será X, y me dará una revancha de 60 centímetros, por ejemplo. Claro, sí, sí.
A ver, por ejemplo, vamos a, ya que estoy acá, Entonces haríamos la otra tablita, digamos, claro, con el acá estoy calculando el IVA. resolviendo lo mismo que desarrollo cuando diseño canales, digamos. Si el Claro, cable de 60 dijimos que lo hagamos, por ejemplo, de 13,50. El talud es 1,75, aunque ahí diga 1,8, es 1,75. El Manning es 0,03 y la pendiente de fondo es 0,001. Y ahí me daría un tirante normal de 2,25, me baja el tirante y me da una velocidad de 1,52. bien. Y yo por acá había calculado, si no me equivoco, acá está. De una tabla saqué que la velocidad admisible para ese material me da 1,52, así que estaría arañando. Para grabar, a ver, si vamos a la tablita que está en clase, que es esta que está, de compilación de tablas de agua, por esta que está acá, esta tabla que está acá, no, ¿por qué no está? Esta, si no sé qué material, no me acuerdo qué material era, no sé para que diga 0,30 debe ser limo o algo de eso, o arena fina. Acá me da la velocidad admisible, 1,52 o 1,68. Si estoy dentro de esos parámetros, está bien, estoy adentro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esta forma de resolución yo lo voy a dejar, eh, eso, esas páginas solas las voy a agregar al PDF de esa semana de clase. Adjunto en esa, no me acuerdo qué semana es, la semana pasada, parece que 25, y agrego ese PDF con ese procedimiento. Profe, el tema del paso estándar y el paso directo, en Sí. el parcial nos van a decir cómo tienen que ser los pasos y eso. A ver si- Normalmente sí, para tener un mínimo, porque si no, no van a llegar al resultado. Como nosotros le damos valores, bien. eh, O sea, va a ser también tipo multiple choice este parcial. es que O tiene que necesariamente tiene que ser o múltiple choice o ustedes ponen un valor numérico. bien, bien. Sí, porque a Eh, veces hace un paso menos y te cambia. claro, claro. El tema es que cuando pones la cantidad de pasos, está avivando giles. Porque hay algunos que no tienen ni la, perdón la palabra, pero cuando hay algunos que no tienen ni la más mínima idea de qué tienen que hacer, eh, y cuando le ponen la cantidad de pasos se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Entonces ahí está muy mal lo que digo, pero es así. Sinceridad ante todo. Bien, bien. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Que dice, el de un canal trapezoidal tiene una pendiente de fondo de 0,01 y transporta un cabo de 75 metros cúbicos. El ancho del fondo es 50 de Manning, los taludes tienen tal pendiente, si una estructura de control se construye aguas abajo y la misma eleva el nivel de agua de 12 metros. Determine cuándo deben ser elevados los bordos del canal, asuman de la construcción existía flujo uniforme. ¿Vos qué método usaste? Aplicándolo desde dónde hacia dónde.
Está bien. A ver, tiene sentido usar el método del paso directo, porque vos no conoces la distancia hasta donde llegaría esa curva, en este caso, supongo que es una M1. Hay que ver cuánto te da sí, supongo que una M1. No conoces la distancia. Si yo te dijera, determine cuánto deberán ser elevados los bordes del canal hasta los 500 metros de donde se hace la obra en construcción, es otra cosa. Porque vos partís entre 0 y 500, le da el paso que vos querés y determinás los tirantes. Uso un método u otro método dependiendo de los datos que yo tenga. Si yo tengo los tirantes, si me da como datos o puedo calcular mis condiciones de contorno, vamos a hacer el canalcito. Ahí lo que es un azul así, es un azul y este es el perfil del flujo. Si yo te doy los datos necesarios, este valor claramente te lo voy a dar acá, este tirante de acá. Si yo te doy los datos necesarios para calcular el tirante normal, el tirante crítico, que es mis condiciones de contorno, son los dos I, el I1 y el I2, ¿qué me falta? ¿Qué desconozco yo? El delta X de la ecuación de flujo gradualmente variado. Por eso utilizo un método, que fíjense que cuando lo vimos lo vemos planteado así. Desconozco el delta X. Ahora, si a mí no me importa, porque a lo mejor esta curva me lleva al tirante normal 3000 metros y aquí sobre todo tengo velocidades bajas, no me importa demasiado, porque acá tengo un cañón, para este ejercicio, por ejemplo, acá tengo un cañadón que es profundo y acá no me importa cuando sea el tirante, pero acá sí tengo un problema porque el cañadón me baja y tengo que ver en esta parte que no me pase el agua. Entonces ponele que yo tengo desde la azul hasta donde el cañadón me baja, tengo 800 metros. Entonces yo quiero conocer cuál es el tirante máximo que tengo hasta los 800 metros. Y ahí sí que no conozco el I2. Ahí conozco el I1, perdón, conozco el I1 y conozco el X1 y el X2. Entonces me faltaría el I2, que ahí debería usar otro método. ¿Sí? Y después de eso, está desde dónde hasta dónde lo aplico. Profe, ¿Sí? en ese caso el X1 sería 0 y el X2 serían los 800 metros. Correcto. Y si yo claramente planteo de aquí para allá. Fíjense cuando hacen la tabla que este valor será menos 800. Yo planteo el X positivo. Tengan cuidado cuando tengan en cuenta cuando calculan eso para determinar el valor de delta Z acá. Porque yo conozco, por ejemplo, si este es el nivel de 100, conozco el Z1, tengo que calcular el Z2. Tengan en cuenta ese valor de más o menos esto, porque le puede dar ese o le puede dar esto. Para el otro lado, y ahí también una pendiente adversa.
Si, no, por eso, para cualquiera de todos estos ejercicios, y no me canso de decirlo y no me voy a cansar de decirlo, es fundamental el análisis que se hace al principio de la unidad 8. Los gráficos, porque si no, no tiene nada de sentido todo lo que pasa. Y yo, para terminar, subí un video en la UV, pero como los otros videos que subí no lo han visto demasiado, me voy a tomar un ratito y lo vamos a ver juntos, porque a lo mejor les es más útil. La crisis Sí, claro. humanitaria en Afganistán es una. Bueno, ahí está. Este es un video de el FICH, que es la Facultad de Ingeniería y Recursos Hídricos de la Universidad Nacional del Litoral. Es un canal a fondo móvil que nosotros en el laboratorio de la facultad lo tenemos, es prácticamente el mismo, y dura 5 minutos el video, así que yo lo dejo que corro y si alguno tiene alguna duda, abre el micrófono automáticamente y paramos y lo comentamos. Pero es un poco ver todo esto del flujo gradualmente variado y un poco del flujo rápidamente variado. A ver qué pasa. Gradualmente variado permanente, curvas de remanso. El objetivo principal del presente trabajo práctico es la visualización y descripción del flujo gradualmente variado en el canal del laboratorio. En forma adicional, se procederá a la medición de parámetros hidráulicos de interés y comparación con los obtenidos mediante fórmulas, tablas y gráficos. Se pone en funcionamiento el canal del laboratorio con una pendiente positiva del 0,2% y se realiza el aforo volumétrico para determinar el caudal circulante. Conocido el caudal, es posible determinar el tirante crítico mediante la fórmula para canales rectangulares. Al comparar el tirante medido en el canal con el tirante crítico calculado, podemos definir el régimen del escurrimiento. En este caso, el tirante crítico es igual a 5 centímetros, por lo cual se deduce que el canal está escurriendo en un régimen subcrítico. Dado que el canal es de corta longitud. Me pauso. Miren la ondulación que hace a la entrada del canal. Esto es un poco cuando veíamos las secciones de control. Ahí está. Me pasé. Cual se deduce que el canal está escurriendo en un régimen subcrítico. Dado que eso, hasta que el canal entre en régimen y intenta entrar al flujo uniforme, al principio tengo una ondulación, hasta que el flujo se establezca, digamos, el régimen que sea. el canal es de corta longitud, no alcanza a desarrollarse el flujo uniforme. Si medimos los tirantes a lo largo del canal, visualizaremos una curva suave 2, ya que los tirantes disminuyen en el sentido del escurrimiento, el régimen es subcrítico y el canal finaliza con una caída libre. No sé si entendieron esa última parte. Que cae. Claro, digamos, es un poco lo que veíamos cuando, si yo hago, como hay cae en caída libre, si yo tengo, este es mi fondo de canal, y aquí tengo una caída libre, si yo vengo con régimen subcrítico, vamos a suponer que es régimen uniforme, digamos, si yo vengo con régimen subcrítico, necesariamente en esta caída, si es régimen subcrítico, este es mi tirante crítico,
en este punto de la caída o muy cercano a ella, en ese vértice yo voy a pasar por el crítico. Entonces se me hace esta caída acá. Pasé por el crítico y caigo libremente. Es lo que hace acá. En el extremo del canal, como cae libremente, tengo el tirante crítico. Y acá dice que no alcanza el flujo uniforme, por ende estoy en una M2, por ende el flujo uniforme estaría acá arriba, y lo que me está haciendo es, entre un flujo que no llega, digamos, es esta curva M2 entre un tirante de acá de entrada, que es el que me marca como un I1, un I2 acá y cae en el crítico. Lo dejo ahí. Una caída libre. Si se mantiene fija la pendiente del canal, constante el caudal y agregamos al final del mismo dos compuertas de una altura de total de 7,5 centímetros, se visualiza la formación de una curva suave 1, en la cual Ahí cuando pone esas planchuelitas al fondo, digamos, está haciendo lo que nosotros hacemos cuando decimos que colocamos un azul. Supera el tirante normal. los tirantes aumentan en el sentido del escurrimiento debido a la condición impuesta aguas abajo. Si se retiran las compuertas de aguas abajo y se aumenta la pendiente del canal hasta un valor de 3,8%, se observa una disminución significativa del tirante. Como el caudal no se modificó, el tirante crítico sigue siendo el mismo, pero ahora todos los tirantes se encuentran por debajo de los 5 centímetros. Bueno, justo se lee, pero ¿qué régimen es? Ahora. Supercrítico. Correcto. Verificándose régimen supercrítico en todo el canal. Adicionando las compuertas anteriores al final del canal, el nivel del agua se eleva hasta poder sobrepasarlas. Esta condición impuesta aguas abajo obliga a la formación de un resalto para poder cambiar de régimen y pasar de flujo supercrítico a subcrítico. Bajo estas condiciones se identifican los siguientes tipos de flujo. En el tramo aguas arriba, flujo uniforme en régimen supercrítico. En el medio del canal se forma un resalto hidráulico. Aguas abajo del resalto, una curva fuerte 1 de flujo gradualmente variado. Es importante resaltar que el flujo uniforme es supercrítico, pero la curva de flujo gradualmente variado es subcrítica, dado que todos los tirantes se encuentran por encima del tirante crítico. Para esta condición se deben relevar las siguientes variables: perfil longitudinal, definir visualmente la longitud del resalto, tirante de aguas arriba del resalto I1, tirante de aguas abajo del resalto I2. Esto de I1 y I2 es lo que vamos a ver ahora, el flujo rápidamente variado, que yo subí hoy la clase de resalto hidráulico. Que aquí, entre este punto y este punto, entre este punto donde inicia el resalto y este punto donde termina el resalto, no hay conservación de energía específica. E1 es distinto a E2, pero hay conservación de ¿qué? ¿Tiene movimiento? Fuerza específica. F1 es igual a F2. ¿Qué pasó con la energía que perdí? Se disipa acá en el resalto. En todo esto que pasa acá. Con las variables relevadas como trabajo de gabinete, se deberán calcular las siguientes variables: tirante crítico igual 5 centímetros, tirante normal para la pendiente impuesta, número de flux de aguas arriba antes del resalto, número de flux de aguas abajo después del resalto, las energías de aguas arriba, aguas abajo y la pérdida correspondiente. Adicionalmente, se debe realizar el cálculo de la curva fuerte 1 con el método de paso directo y comparar la curva calculada con la curva medida, de modo de obtener un gráfico como el que se visualiza. Ahora visualizaremos una curva fuerte 3.
Para lograrlo, es necesario retirar las compuertas colocadas al final del canal e instalar una compuerta de descarga inferior en el tramo medio del mismo. Cuando la apertura de la compuerta es menor que el tirante normal de régimen supercrítico, se genera una sobreelevación del flujo de agua en la cara de aguas arriba de la compuerta, mientras que aguas abajo se obliga a escurrir con un tirante menor al normal, dando lugar a la curva fuerte 3, en la cual los tirantes se incrementan hasta alcanzar el tirante normal. Posteriormente se sacan todos los accesorios al canal. Vuelvo atrás. Aquí tengo, como dice, aquí posiblemente tengo régimen uniforme, tirante normal. Tengo el flujo rápidamente variado, que es el resalto hidráulico. Tengo una S1 en este tramo de acá, y a la salida de la compuerta tengo la S3, que tenderá al tirante normal. Posteriormente se sacan todos los accesorios al canal y se invierte la pendiente hasta un valor de menos 1,9%, logrando así una pendiente negativa. Dado que seguimos manteniendo el mismo caudal y en consecuencia el tirante crítico, se puede observar que el flujo gradualmente variado es subcrítico. Visualizando así una curva adversa 2, se verifica que los tirantes de agua disminuyen en el sentido del escurrimiento. En estos casos no existe la zona 1 porque no hay tirante normal, solo existen las zonas 2 y 3. Si se adiciona una compuerta de descarga inferior, se puede visualizar la curva adversa 3, la formación de un resalto hidráulico seguido de una curva adversa 2. El resalto aparece dado que se está generando un cambio de régimen de supercrítico a subcrítico. Bueno, hasta ahí el videito. No sé si fue un poco más ejemplificativo que cuando yo hablo en clase y hago los dibujitos. Sí, estaba bueno, profe. Bueno, si no tienen dudas, de mi parte, quedan liberados. He subido una clase de teórico hoy. Como teníamos por esa semana, ese jueves que yo no subí clase, y al final, como tenemos 2 clases de consulta ahí, y como estamos haciendo clases de consulta todas las semanas, que la aprovechen o no es otra cuestión, retrasé el calendario y sigo las fechas, digamos, en 41, 42, pero quedó desfasado todo. ¿Sería una clase por semana, profe? Pues parece que así está viniendo. O sea, ¿Cómo? semana teórico, sería una semana teórico, una semana práctico en general. Hay veces que se repite, pero Claro, no, pero ahora se normaliza porque ya hoy subí el teórico, y me parece que con los que subí de teórico ya puedo dar el práctico yo la semana que viene. claro, pero la semana que viene. Listo. Gracias. O sea, este jueves no vamos a tener clase, profe. No, sí voy a subir. No, el jueves sí subo clase. No, sí. Bueno, gracias. Recuerden que el jueves tienen la entrega. Hablando de entrega. Algunas cuestiones antes de terminar. Yo todavía no vi la unidad 7, pero el ingeniero Díaz sí. Y veo algunas cosas que... Profe, yo me olvidé preguntarle, porque a él le hablé por el mail de institucional. No sé si usará ese u otro. Sí. Decime. No, porque le quería preguntar al profe qué nos había faltado en la unidad 6 agregar. Creo que te respondí y te dije que le hablaras al ingeniero Díaz, o que entres en su horario de consulta, porque ese grupo no lo vi yo, lo vio él. Sí, hoy sí puedo entro, pero por la duda le mando un mail a ese que figura en la V. Sí, no, te soy sincero, no sé si el ingeniero Díaz ve el institucional. Por eso, pero era el único que tenía, entonces no sabía bien por dónde hablarle. Y no, si no te llega a responder o no podés conectar esta semana,
escribime de nuevo y yo lo veo un ratito para ver si te falta algo, no me falta algo. A lo mejor Dale, falta gracias. algo, no sé. Sí, era para ver si teníamos, si nos faltaba algo, para ver si te mandarla esta semana. Está bien. Eh, voy a este porque por ahí le llama un poquito la atención, un poquito la respuesta. Dice, en las siguientes situaciones el flujo es uniforme o no uniforme. Contracción, expansión. Significa que yo paso de esto a esto, y dependiendo, si yo hago el fondo, dependiendo de cuál sea el tirante, puede hacer esto o puede hacer lo opuesto. ¿Qué tipo de flujo tengo ahí? ¿Tengo flujo uniforme o no tengo flujo uniforme? Primero, ¿tengo flujo permanente o no tengo flujo permanente? Sí, tiene permanente, ¿no? No cambia el caudal. El caudal sigue siendo el mismo. Claro, Y ahora ¿es flujo uniforme o es flujo no uniforme? es la uniforme. Claro, el tirante no es el mismo en la sección en ese tramo. Pierdo al variarlo yo la sección del canal, al poner una perturbación, ya dejó de ser uniforme el flujo. Lo mismo puede ocurrir en la entrada, en la transición de la entrada de un canal, por lo que veíamos al principio ahí, cuando expliqué en el videíto ahí esa ondulación, en la entrada no tengo el flujo uniforme aún. Demora en alcanzar el flujo uniforme y puede que no lo alcance. En la densidad de la pila de un puente, y ocurre aproximadamente lo mismo que aquí. Creo que había un ejercicio de eso, donde yo tenía una pila de un puente, un canal, y decía que tenía una pila de un puente, lo mismo. Y yo tendré flujo uniforme hasta cierta sección, y después el flujo hace esto y hace esto, y cambio el ancho, claramente aquí va a cambiar el nivel, o sea que en este tramo, y hasta después de esto, perdí la uniformidad del flujo. Y si flujo al final de un largo canal prismático, bueno, aquí es probable que lo alcance, si es lo suficientemente largo para alcanzarlo. O sea, en estos casos, en el único que tendría flujo uniforme podría ser en este. Después flujo permanente o impermanente, dice, desagüe pluvial durante una larga tormenta. Permanente, Permanente, impermanente. digamos, Depende de cómo llueva. claro, ahí depende qué análisis de tiempo analice, pero si yo veo en un tiempo lo suficientemente largo, y yo voy a iniciar, a ver si esta es mi sección de una cañería, y apenas empieza a llover y tendré este nivel de agua, y después irá subiendo, pero porque cada vez escurre más y el caudal claramente no es el mismo. Si el caudal no es el mismo, es flujo impermanente. Y si flujo en un canal de acceso a un aprovechamiento hidroeléctrico cuando estén produciendo energía constante. Y aquí sí, si el nivel está constante en el azul y yo puedo garantizar ese nivel constante, sí.
por esa sección de cañería va a pasar siempre lo mismo. Fluye un estuario durante una marea y eso tiene una pinta de un impermanente que va y viene. Salvo que yo analice el genérico, digamos, porque ¿qué hace la marea? Hace esto. Si yo analizo un genérico de tantas horas, y bueno, analizo la media y bueno, ahí en parámetros muy particulares dirá que tengo una permanencia oscilatoria ahí, pero en realidad no es tan así. Bueno, y esto hay que calcular, pero tengan en cuenta estas cuestiones de cuándo es uniforme o cuándo no es uniforme. ¿No fue cuando el parcial el segundo parcial? Ya 7 de te- octubre, creo. ¿Cuánto? 7 de octubre. cronograma, Ah, 7 del 10. Un mes. gracias. Un mes. Y entraba de las 6 a las 10, ¿no? Unidades. Y hasta que vemos esto, sí. 6, 7, 8, 9, 10. A ver, las 6 no. La 6 la dejamos ahora. Cuando mucho la 6 la agrego en el. Porque queda cambiado. La 6 cuando mucho la agregamos en el tercer parcial. La 6 es la de golpe de ariete. Correcto. Ay, Como acá en el tercer parcial volvemos a ver algo de cuando vemos máquinas hidráulicas o volvemos a ver cerrado, la 6 la dejamos para el tercero. De las 7 a la 10. 7, 8, 9 y 10. bueno. Los ejercicios son el estilo de lo de las clases. ¿Sí? Sobre todo como el 8.8 ese que preguntó el compañero. Ay, bien. Vamos a ver, digamos, que tiene que ser posible de resolver en Claro, el sí. parcial, digamos. Claramente, con un solo ejercicio, en un solo ejercicio, si es un ejercicio como el 8.8, yo le puedo tomar la unidad 6, la unidad 7, 8 y 9, juntas. Porque le hago hacer diseño de canales, le hago hacer cálculo de tirante normal, cálculo de tirante crítico, las curvas, el flujo gradualmente variado, y si le llego a poner una compuerta en el medio, tengo flujo rápidamente variado. Con un solo ejercicio, analizo todo. Claro, pero una banda. Bueno, puede ser uno largo o mucho cortito. Que voy a tomar el mismo tema, digamos, hay que ver. Y falta energía específica. Bueno, si no hay energía específica, puede ser fuerza específica y si hay un reservorio, también puede ser. Y en un ejercicio también todo. Pero no se preocupen por eso, digamos. En el parcial 1 no hemos tomado nada que no hemos dado, y en el 2 ocurrirá lo mismo, y en el 3 ocurrirá lo mismo. Si ustedes tienen claro los conceptos de qué hay que hacer y lo que vamos viendo en estas clases de consulta, no van a tener ningún problema a la hora de hacer el parcial. Bien, bien. Gracias, profe. Bueno, chicos, de mi parte quedan liberados por hoy. Listo, nos vamos. Chao, gracias, profe. Chao, profe, gracias.